Vamos con la parte 2 de estos ejercicios de determinar ángulos de un cuadrilátero, ¿cierto? Ya hemos trabajado todo lo que se refiere a ángulos, triángulos y ahora estamos en la etapa de los cuadriláteros y se nos viene para el próximo video las circunferencias. Bien, comencemos de inmediato. Ejercicio 21. Me dicen que ABC es un rombo y me piden determinar el valor de X. Bueno, como ya les he indicado, ¿cierto?, en el video anterior y en muchos de los que hemos hecho, lo primero es estos datos que me dan, incorporarlo de algún modo a la figura a través de marcar, bueno, lo que corresponde a un rombo, pero también las propiedades que pueda tener, especialmente cuando se trazan sus diagonales. Ya, primero, rombo. Todos los lados tienen la misma medida, lados iguales, ¿ya? Si nos fijamos en estas dos diagonales, bueno, aquí hay muchas propiedades, ¿eh? Así que, pero vamos a colocar la que nos interesa, la que tiene que ver con ir completando los ángulos, ¿cierto? En este caso, ángulos de 90. ¿Por qué? Porque en un rombo las diagonales se cortan en forma perpendicular, ¿ya? Y aparte de todas las otras propiedades que podemos ir colocando, ¿ya?, sabemos que los lados opuestos son paralelos, ¿ya? Entonces yo voy aquí a remarcar lo siguiente, ¿cierto? Si este lado es paralelo con ese lado, ¿ya?, BC con AD son paralelos, tenemos esta diagonal, ¿ya?, que hace que se forme, ustedes lo pueden ver claramente, ¿cierto?, en rojo, que se forme una Z con las paralelas. Y eso ya lo hemos trabajado varias veces, ¿cierto?, en los videos anteriores, y por lo tanto, si este ángulo mide X, en esta Z que se formó, en ese vértice mide X, en este otro también mide X. Y con eso ya no necesitamos colocar más información, se puede, pero no lo necesitamos, porque tenemos X, 4X y 90. O sea, tenemos los tres ángulos de un triángulo y con eso nos permite formar los 180 grados. Tenemos X más 4X, que son en total 5X, más el ángulo recto más 90 es igual a 180 grados. Por lo tanto, 5X es 180 menos 90, se resta, da 90, y lo dividimos por 5. 90 dividido 5, 18 grados. Siempre que saco un valor, ¿cierto?, me fijo lo que me están preguntando, ¿cierto? En este caso, sí me preguntan por el ángulo X, resultado 18 grados. Listo, partimos, ¿cierto? Vamos al ejercicio 22. PQRS es un rectángulo. Ya, recuerden que no basta con leer esto y no hacer nada, sino que yo leo que es un rectángulo y marco algunas cosas que me pueden servir, como por ejemplo que los lados opuestos son iguales, este lado opuesto con ese son iguales, todos los ángulos del rectángulo son rectos, así que a todo le coloco los 90 grados. Ya, eso es fundamental, partir haciendo lo que le he dicho tantas veces, colocar cualquier dato que se tenga en la figura. Y empecemos a completar, ¿ya? 135, ¿cierto? Podemos completar lo que falta para 180, entonces colocamos ahí 45 ángulos suplementarios. También tenemos aquí un ángulo de 15 y sabemos que en total el ángulo mide 90. O sea, podemos completar lo que falta para completar los 90 grados. Si son 15, entonces colocamos que se mide 75. Ya, ahí completamos los 90 grados. Nos interesa llegar, ¿cierto?, donde está el valor de X que me están pidiendo. Y vean ustedes entonces que este valor 75 que está sobre PQ, ¿ya?, va a tener el mismo valor que el ángulo que está aquí sobre SR, que ese ángulo. Porque recuerden que PQ y SR son paralelas. Y como son líneas paralelas, este ángulo que está sobre esta paralela va a ser igual a ese ángulo que está sobre la otra paralela. En conclusión, si este mide 75, ese también mide 75. Y listo, porque ahora tenemos 75 y 45, lo cual nos da 120, y la X por lo tanto es lo que falta para llegar a 180, o sea, 60. Perfecto, ahí vamos avanzando.
con el ejercicio 23 ahora, ABCD, nuevamente un rectángulo. Entonces marco que los lados opuestos son iguales, ¿cierto? Que los ángulos son de 90 grados. Ahí marqué todos los ángulos que están en cada vértice, 90 grados. ¿Ya? Bueno, sabemos que el lado opuesto también son paralelos, en fin, ya. Ahí marcamos datos del rectángulo y el ángulo DCA mide 20 grados. Ubicamos entonces DCA, colocamos los 20 grados ahí, en la posición que corresponde. EGB, ¿ya? Ubico, aquí está EGB, entonces en G están los 40 grados que nos indica ahí como dato el ejercicio. Y nos preguntan por el ángulo AFE. AFE, este ángulo que está ahí, ese es el ángulo que me pide. Le colocamos X, entonces listo. Ya ahí tenemos todo puesto en la figura y ahora empezamos a completar. Empecemos. Tenemos un 40 y un 90. En este triángulo, si hay dos ángulos, podemos sin problema completar el tercero, ¿cierto? Que lo que falta para completar 180 son 50 grados, ¿cierto? Si hay 90, 40 más 50 forman los otros 90, 180. Pero de momento que coloco este 50, de inmediato puedo colocar la medida de ese ángulo, ¿cierto? Que es suplementario. Para 180, este mide 130. ¿Ya? Estoy completando todo lo que pueda ir haciendo. Ya. ¿Qué más completo? Si me dieron este 20, bueno, obviamente será para que lo ocupe. Y vean que nuevamente podemos trabajar con las paralelas. Ya, nuevamente con las paralelas. Porque en esta paralela más esta diagonal que tenemos se nos forma otra vez esa Z que hemos ocupado tantas veces. Entonces, si este ángulo mide 20, este también mide 20, ¿cierto? Estos ángulos son iguales. Y con eso ya estamos listos para determinar cuánto vale la X, porque en el triángulo AEF, ese triángulo AEF, tenemos 20 y 130, los que nos da 150. 150 para 180, 30. Ahí está la medida del ángulo X, 30 grados. Bueno, también yo se los he dicho varias veces de que los ejercicios en geometría no tienen un procedimiento único, entonces yo ahí saqué el valor de la X, ¿cierto? Por un cierto camino, ustedes a lo mejor utilizan otro, en fin, ¿ya? El asunto es que la respuesta obviamente nos tiene que dar lo mismo. 24. ABC de trapecio. De trapecio lo único que podemos indicar entonces que tiene un par de lados paralelos, ¿ya? Después nos dicen que AD con DC tienen la misma medida, AD con DC, y que el ángulo ADC mide 110 grados, y nos preguntan por el ángulo DAB, por todo este ángulo, ¿eh? Todo ese ángulo. Ya, ese es el ángulo X. Empecemos entonces, pues ya colocamos todos los datos sin ningún problema. Vemos aquí que tenemos un triángulo y que ese triángulo tiene dos lados iguales, o sea, es un triángulo isósceles. Y si es triángulo isósceles, los lados opuestos a estos lados iguales también son iguales. O sea, si aquí hay 110, los 70 que me faltan para 180 van a medir cada uno de ellos 35 grados. Ya, ahí tenemos una parte hecha. Y ahora necesitamos X. Obviamente X mide mucho más que 35. ¿Pero cuánto? Bueno, lo podemos determinar en base a que nos dijeron que es trapecio y nosotros marcamos que estos dos lados son paralelos. Si estos dos lados son paralelos, nuevamente nos encontramos ahí con esa Z, ¿cierto? En la cual podemos determinar entonces que ese 35 lo podemos colocar en esa posición. Estos dos ángulos son iguales, ¿ya? Y la X, por lo tanto, mide 35 más 35, o sea, 70 grados. ¿Ves? Colocando todos los datos, resulta fácil, ¿cierto?
PQRS. PQR, a ver, PQRS, sí. Un trapecio rectángulo. Ojo que al trapecio le colocaron apellido. Trapecio rectángulo. En el trapecio sabemos que los lados opuestos, esos que están como base, son paralelos, ¿cierto? Pero también al decirnos que es rectángulo, sabemos que tiene dos ángulos de 90. Ahí está. Trapecio rectángulo. Dos ángulos de 90. Después nos señalan que TU es la mediana del trapecio. TU es la mediana del trapecio. ¿Qué significa mediana? Que es una línea que está justo al medio, justo en la mitad entre estas dos líneas paralelas. Entonces, si está justo en la mitad, voy a marcar aquí que estos dos trazos son iguales, ¿ya? Porque está justo ahí donde está el punto medio, y aquí ocurre lo mismo, o sea, estos dos son iguales, ¿ya? Completando el máximo de información posible, y nos preguntan por el ángulo SRQ. SRQ le colocamos X. Ya, perfecto. Ahora tenemos que arreglarnos como sea para llegar a resolver este ejercicio. Porque lo primero que pensamos es si aquí en la figura podemos formar 180 de algún modo con ángulo suplementario, ¿cierto? O si podemos completar 180 en un triángulo, pero aquí no tenemos ningún triángulo. Ya, se nos empieza a complicar entonces la situación. Pero la mediana, que esta línea que está al medio, que une esos puntos medios, permite formar acá unos ángulos que, por el hecho de ser paralela y esta línea es perpendicular tanto a ese lado como a este otro lado, nos permite entonces decir así con total certeza que estos ángulos miden 90 grados. ¿Ya? Así que ya estamos completando algo. Entonces, si miden 90, obviamente, en definitiva, las tres líneas son paralelas, ¿ya? Las tres líneas son paralelas. Si tengo ahí tantas paralelas, puedo este 18, ¿ya?, utilizarlo en base a las paralelas, diciendo de que esta medida que está sobre esa paralela va a ser también 18, igual que el valor que está sobre la otra paralela. Y si acá arriba extendiéramos a un lado, también formaríamos 18. ¿Ya? Entonces, este mide 18, este mide 18, y si aquí alargamos el lado, este también mide 18. O sea, de inmediato ya, al colocar 18, sabemos de que la X va a ser lo que falta para completar 180 grados. Entonces colocamos que la X mide 162 grados, que sumado con 18 da los 180. Bueno, pero eso es una forma de trabajarlo. Yo lo hice a través de las paralelas. A lo mejor a alguien puede haberse le ocurrió también haber completado en este cuadrilátero, ¿sí? Tener 90, 90, 18 y X, también haber despejado y haber sacado el valor de X. Bueno, como sea, entonces 162. 26. MNOP paralelogramo. O sea, tiene los lados paralelos. MNOP. Está hablando entonces de esta parte de la figura. ¿Ya? Después nos dice que PM, ¿ya?, lo voy a marcar aquí, PM es igual o es congruente con OQ, con eso. ¿Ya? Aquí esto hay que considerar todo como línea recta, ¿eh? Entonces nos preguntan por el ángulo X, ¿ya?, el ángulo X. Y no tenemos ninguna otra información más que, como ya les dije, si es paralelogramo, sabemos que estos lados opuestos son paralelos, igual que este, le voy a poner dos puntitos con este que está acá, esos son paralelos. Bueno, empecemos entonces a completar todo lo que podamos. Comencemos con el 62, ¿ya?
El 62, bueno, está la posibilidad que uno pueda trabajar extendiendo y formando el exterior. ¿Ah? Es una posibilidad, ¿m? Que nos podría servir porque como hay paralelas podríamos formar la Z de siempre. Entonces me refiero a hacer esto, que si este es 62, para completar 180, nos faltarían 118, ¿cierto? Y como estos dos lados, estas dos líneas o trazos son paralelos, entonces ahí se nos forma una Z y significa que este ángulo mide 118. ¿Ya? Esa es una posibilidad, les decía. La otra es que uno sepa las propiedades y sepa que estos ángulos que son consecutivos, la suma de ellos es 180. ¿Ya? Bueno, pero si no me sé esa propiedad, completo hago esto y igual llego a lo mismo. Ya. Tenemos entonces listo esa parte. Sigo. Este 118, que está a la derecha de esta paralela que está con dos puntitos, va a tener este ángulo la misma medida que el que está a la derecha en la otra paralela, ¿cierto? Con los dos puntitos, y ese mide 118. Ya, ahí nos estamos acercando hacia donde está X. Pero vean de que aquí yo tengo marcado de ese triángulo un solo lado. Así que no puedo suponer, ¿cierto? Obviamente, ya se los he dicho, no hay que suponer. No puedo suponer que es isósceles. ¿Qué es lo que hago? Bueno, me fijo en los otros datos. Me dijeron que ese trazo OQ es igual con PM. Y PM es ese lado del paralelogramo que es igual a este lado del paralelogramo. O sea, estos dos lados son iguales. En un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Entonces, ahí sí podemos concluir de que el triángulo es isósceles y que si ese ángulo mide X, ese también mide X. Por lo tanto, 2X más 118, o sea, la suma de los tres, X más X, 2X más 118, es igual a 180 grados. O sea, 2X es igual, restamos los 118, ¿ya? Y eso nos da entonces 72, que al dividirlo por 2, la X mide 36 grados. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listo el ejercicio. ¿Ya? 36 más 36, 72. A ver. ¿Qué pasó? 62. Disculpe, 180. Lo voy a hacer acá para que vean el error que cometió el profe. 8 en 10, 2, ¿cierto? 2 en 8, 6, 0, o sea, 62. Que dividido 2 da 31. Ya, ahora sí. La X es 31 grados. Ya, pifia el profe. Vamos con el 27. ABCD deltoide. Ya. Bueno, no sé si ubican el deltoide. ¿Ya? El deltoide tiene la figura a lo que se le llama también volantín. ¿Ya? En el deltoide se da que estos dos lados son iguales y estos dos son iguales, ¿ya? Que en todo caso ahí está indicado, ¿ya? Pero con que me digan deltoide yo ya sabría que se cumple esas igualdades. Acá me dice AB igual con BC, AB con BC, ahí los marqué. AD igual con DC, ahí también los marqué. También me dicen que el ángulo BAD mide 130. BAD 130. Que el ángulo ABC mide 20. ABC, colocamos ahí los 20. Y nos preguntan por DAC. Entonces ahí colocamos X. Ya. Eso es todo lo que tenemos, y ahora que tenemos hay que trabajarlo para llegar a la solución. Ya. Vemos, por ejemplo aquí,
que tenemos dos lados iguales. Significa que si me están pidiendo ese ángulo X, también sé que este otro ángulo mide X, ¿no? Ahí ya en algo avanzo, ¿cierto? Veamos qué podemos hacer con este 20, ¿cierto? Porque este 20 está incluido en un triángulo en que también los lados son iguales. O sea, tenemos aquí otro triángulo isósceles, que el deltoide está compuesto, por si acaso, de esa forma, ¿eh? Por dos triángulos isósceles, pero dos triángulos isósceles que tienen distinta medida, los lados iguales. Ya, 20, me están faltando 160 que se divide en 80 y 80, ¿ya? Entonces ya con todos esos datos que colocamos, me piden el valor de X. Sé que todo este ángulo mide 130, pero ya tenemos 80. Entonces 80 para llegar a 130, 50. Ese es el ángulo que estaban pidiendo. Mide el ángulo DAC, que le pusimos X, mide 50 grados. Continuamos. 28. ABCD trapecio. Como es trapecio, sabemos entonces que tenemos un par de lados que son paralelos, y aparte de eso nos dan la información que L es paralelo con AD. L con AD son paralelas, ¿eh? Entonces vamos a indicarlo ahí con dos puntos. La simbología para indicar las paralelas es como ustedes quieran, ¿eh? La cosa es que se acuerden de que esas líneas son paralelas y nos preguntan el valor de X. Ya, empecemos entonces. Bueno, sabemos que siempre la partida tiene que ver con formar 180, ya sea en ángulo suplementario o en triángulos. Si aquí tenemos 100, podríamos extender sin ningún problema el lado para formar ese ángulo que mide 80, ¿ya? Y eso nos permite entonces trabajar aquí con la Z de siempre, formado por esas dos paralelas que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces si este mide 80, ese mide 80. Ya, ahí avanzamos algo. Ahora, viendo las paralelas que están marcadas con dos puntitos, viendo estas paralelas, nos damos cuenta de que este ángulo 80 que está a la derecha de la paralela, va a tener aquí a la derecha de la paralela también la misma medida, o sea, este mide 80. Entonces ya hemos completado bastante, nos estamos aproximando a la X, que es nuestro objetivo. Ahora vean de que tenemos aquí tres ángulos, 80, 100 y 150, tres ángulos listos, dados, y que nos faltaría completar aquí el cuarto. Entonces, si sumamos el 100 más el 150 más el 80, 13, esto da 330 grados. Entonces la suma entre estos tres es 330. Para llegar a 360, ese mide 30 grados. Entonces 80 más 30, 110, ese ángulo mide 70. Completamos ahí los 180 y ángulo suplementario 70 para 180, la X es 110. 29. Aparecen las razones. Dice ABCD rectángulo. Ya estamos claros, ángulo opuesto en el rectángulo son iguales, marco enseguida los 90 que hay en cada vértice en un rectángulo. Y con respecto a las diagonales, no se olviden que en un rectángulo estas diagonales, estas partes de diagonales son todas iguales. Ya, bueno, marqué ahí varias cosas. Y aparte de eso me dicen que alfa es a beta como 2 es a 1. O sea, alfa es múltiplo de 2, beta es múltiplo de 1. Alfa es múltiplo de 2, 2 por algo, 2k. Beta múltiplo de 1, 1 por k. Ya, reemplazo. Alfa es 2k, lo reemplazo acá. 2k. Beta es 1k, reemplazo beta por 1k. Pero miren aquí lo que se nos forma.
para variar, ¿cierto? Mira lo que se nos forma acá. Una Z, porque los lados opuestos esos son paralelos, ¿cierto? Una Z donde si este ángulo es beta, mide K, este de acá también es beta, o sea, también es K. Y por lo tanto, 2K más K son en total 3K igual a 90 grados. La suma de estos dos ángulos es el ángulo recto 90 y K por lo tanto es 90 dividido 3 que da 30. Sabiendo el valor de K ya se nos arma todo el ejercicio, porque tenemos entonces que este ángulo mide 30, que es K. Como ya marcamos que estos dos trazos de ese triángulo son iguales, porque son parte de la diagonal del rectángulo, entonces el triángulo es isósceles y ese también mide 30. Y 30 más 30, 60, la X es 120. Bueno, es una de las posibilidades de resolver, de trabajar. Recuerden que aquí en este ejercicio tenemos varios caminos que se pueden seguir. 30. PQRS rectángulo. Ya, rectángulo. A ver, voy a marcar estos lados iguales. Voy a marcar los 90. Ya. Y voy a acordarme que estos opuestos son iguales porque es un rectángulo. Pero aparte de eso me dicen que PT igual TR igual TU igual UPO. Tenemos varias igualdades que obviamente las vamos a ir colocando todas. Ya, partamos. PT. Ya, PT. Dos rayitas. Me dicen que es igual con TR. ¿Ya? Entonces TR. Dos rayitas. Con TU. TU. Dos rayitas. Con UP. UP. Dos rayitas. Listo. Marcamos todo y nos piden el ángulo TRQ. TRQ. X. Ya. Perfecto. Teniendo todos los datos anotados, ni un problema, el ejercicio nos va a salir sin fácil. Ya. Vean lo que pasó aquí. Cuando marqué los trazos. Estos tres son iguales. Y si los tres trazos de un triángulo son iguales, entonces estamos hablando de que los tres lados son iguales y un triángulo, estamos hablando de un triángulo equilátero. O sea, estos ángulos miden 60 grados cada uno. Ya. Y seguimos avanzando. Ya. ¿Qué más podemos completar? Tenemos aquí un ángulo X, uno de 90, o sea, nos estaría faltando determinar este ángulo. ¿Ya? Este ángulo sería ideal tenerlo. Bueno, para llegar a eso, entonces vamos completando algunas otras cosas. ¿Qué puede ser? Si este mide 60, yo podría completar este ángulo. ¿Ya? Porque aquí, incluso aunque no sepa a qué me va a llevar, yo prefiero ir completando todo lo que pueda, porque en algún momento, ¿cierto?, voy a completar justo lo preciso que necesito para resolver el ejercicio. Entonces, si yo completo acá, ya, listo, 30 grados, y me doy cuenta que acá tengo un triángulo donde ya tengo el 90 y el 30, lo cual da 120. Y entonces determino que este mide 60, ¿se fijan? Entonces ahí uno empieza a construir la solución. Nuevamente nos encontramos con formación de 180 grados, 60 más 60, 120, para 180, 60. Y vean que ese 60 está incluido en un triángulo que tiene marcado dos lados iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles, o sea, significa que si ese mide 60, este también mide 60. 60, 60. Y si ese mide 60 y en total hay 90, la X es 30. Y listo, llegamos. Así es la cosa. ¿Ven? Lindos desafíos para ir trabajando. Entonces bueno, de eso se trata la geometría, ¿eh? Porque alguien de repente le pregunta a uno o le dice, ya, pero ¿y esto que está aquí, dónde lo voy a ocupar? ¿Ya? Hay cosas que en geometría sí se ocupan, obvio. Pero hay otros tipos de cosas en los cuales no se trabaja para decir, esto lo voy a ocupar en tal cosa. No. ¿Ya? Hay tipos de ejercicios que se utilizan para
elevar el razonamiento para que uno aprenda a razonar y cada vez razone mejor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se encuentren ante estos desafíos, ¿ya? No piensen, a ver, ¿dónde encuentro esto? ¿En qué lugar? No, piensen que este desafío que me están planteando me está ayudando a que yo aprenda a razonar mejor. O sea, cuando después me encuentre con un problema real, mi razonamiento va a estar, ¿ya?, tan bien que voy a poder razonar y buscar soluciones para ese problema que pueda existir. Bueno, sigamos trabajando. Vamos al 31. MNOP, trapezoide. Ya, en el momento que me dicen trapezoide, sé que no hay paralelas, no hay ángulos iguales. El trapezoide no me da ninguna propiedad. MPQ mide 37 grados. MPQ lo colocamos 37 grados. Nos preguntan por el ángulo PMN. X. Ya. Pero aquí hay unos datos que tenemos que considerar, donde dice que PON es 2 veces el ángulo PMN y es igual a 4 veces el ángulo MNO. Ya. ¿Cómo colocamos entonces toda esa expresión? Podríamos basarnos, ¿ya? Podríamos basarnos en este ángulo X, PMN es X, así que aquí podríamos colocar que este es X, es una posibilidad, ¿ya? O la otra posibilidad es que uno parta colocándole una letra a uno de estos ángulos. Entonces ahí ustedes podrían decir, bueno, ¿qué ángulo sería mejor colocarle una letra? Por ejemplo, al ángulo PON colocarle que mide alfa, o mejor a MNO colocarle que mide alfa, ¿eh? ¿Qué será mejor? Ya, entonces, al ángulo MNO le vamos a colocar alfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque entonces el ángulo PON, el primero, es igual a 4 veces alfa, ¿ya? Entonces PON es 4 veces alfa. A MNO le pusimos alfa, entonces MNO le pusimos alfa. ¿Y qué pasa con 2 veces el ángulo PMN? Aquí, bueno, que 2 veces el ángulo PMN es igual a 4 alfa. Aquí está la igualdad, es igual a 4 alfas. Pero si pasamos ese 2 dividiendo, 4 alfa dividido 2 da 2 alfa. Luego PMN, que es PMN, que es mide 2 alfa. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta cómo construir todo eso? Dándole, cuando tengo una expresión de este tipo, ¿ya?, lo que me conviene es decirle a que está multiplicado, ¿cierto?, por un coeficiente cualquiera, colocarle alfa. ¿Qué pasa si yo le coloco alfa al primero? Nada, si igual sale, pero van a salir cosas fraccionarias. Entonces yo lo hice así para evitar las fracciones. Ya, resuelvo. Si mide 37, para completar 180 son 143. Y vean entonces que tengo ese 143 que sumado con 2 alfa más 4 alfa, o sea 7 alfa, es igual a 360, porque son los ángulos de un cuadrilátero, de un trapezoide en este caso. Entonces 7 alfa es, y restamos a los 360, le restamos 143. 3 a 17, 5, 6, 1, 217. Por lo tanto, podemos determinar ahora el ángulo alfa haciendo la división. 7 en 21 son 3, 7 en 7, 1, ya. Y determinamos que alfa es 31. Nos están preguntando por el ángulo PMN, que nosotros le colocamos X, ¿ya? Pero esa X también equivale a 2 veces alfa.
Y como ya sabemos que alfa es 31, es 2 por 31. Y eso da 62. Listo. Otro ejercicio. Otro desafío. 32. ABCD es un trapecio. Ya sabemos que hay un par de lados que son paralelos. L sub 1 paralelo con L sub 2. En todo caso, aquí no aparece, lo voy a colocar. Se me olvidó colocarlo en la figura, ahí lo agregué. L sub 1 paralelo con L sub 2. Listo, y ahora nos pregunta entonces la suma del ángulo X más el ángulo Y. Bueno, empecemos a trabajar principalmente basado en las paralelas. Podemos aquí de inmediato completar también los 180 grados. Pero vean que si yo me fijo acá en esta paralela, si este mide 40 por la formación de la Z, ese ángulo mide 40. Y aquí también, si tenemos paralela una Z invertida, que también se ocupa, si este mide Y, y todos ángulos son iguales. Y entonces aquí lo único que tengo que hacer ahora sí, completar los 180. Y si este mide 40, la X es 140. Y si tenemos 110, la Y mide lo que falta para completar 180, que son 70. Entonces la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y significa sumar los 140 de X más los 70 que mide Y. Resultado, 210 grados. Ya, una forma de resolver. 33. ABCD rombo. ¿Ya? ABCD es un rombo. Entonces aquí empezamos de inmediato a notar que si es un rombo, todos los lados tienen la misma medida. ¿Ya? También en el rombo se cumple que los ángulos opuestos son iguales. ¿Ya? O sea, si este mide 130, sabemos que este de acá también mide 130. ¿Ya? Y no solamente eso, estos ángulos con los que faltan son suplementarios. O sea, si este mide 130, este que es, ¿cierto?, consecutivo, va a medir lo que falta para completar 130. O sea, para completar que diga 180. O sea, 50. Ahora, si alguien no sabe esa propiedad, de repente no se acuerda, no se olvide que está la posibilidad de que como estos lados son todos paralelos, que extiendan líneas, extiendan los lados. Y ahí pueden ir completando. Por ejemplo, si aquí es 130, yo sé que este mide 50. ¿Ya? Y aquí se me forma esa famosa Z, y entonces este 50 lo coloco acá y llego a lo mismo. ¿Ya? Así que no se preocupen si de repente se les va esa medida. Ustedes extiendan nomás todos los lados y trabajen con las paralelas. Ya. Y si este mide 50, este otro también mide 50. Y me dicen que AE con CD son perpendiculares. O sea, 90, siempre marcando en los dos sentidos los 90. ¿Qué preguntan? Por el ángulo DAE. DAE, ese ángulo. Ahí está. Pero en ese triángulo ya tenemos el 50 y el 90. O sea, para 180 faltan 40. Entonces X igual 40 grados y la X corresponde al ángulo DAE. Perfecto. Vamos ahora con el 34. ABCD paralelogramo. O sea, tiene lados paralelos. Sabemos entonces que los lados opuestos, estos van a ser paralelos. Lo mismo aquí, estos son paralelos y no solamente eso. Son paralelos y a la vez son iguales los lados opuestos. AD es igual con AE. Ya. AD es igual con AE. Ya. Ahí está marcada esa igualdad. Bueno, veamos ahora qué podemos hacer
podemos completar 180 en alguna parte. No se ve que podamos completar así aquí podríamos completar, pero no estaríamos saliendo y quizás nos podríamos complicar. Por ahora no, por ahora no vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces trabajemos con el 65, ¿ya? Si este mide 65, voy a extender acá el lado, porque por el hecho de ser paralela, este 65 va a tener ahí esa misma medida, ¿cierto? Porque aquí bajo la paralela 65, bajo la paralela también 65. Y al tener este 65, puedo completar este ángulo, que es 115. ¿Ya? O sea, completé aquí los suplementarios 180 grados. Ya, ahí ya he logrado ir haciendo algo. ¿Qué más puedo hacer? Tenemos un 105, 65, un 115. Aquí hay 3 ángulos y podría completar este cuarto. Completar este ángulo. Completémoslo. Entonces tenemos el 105, el 65 y el 115. Sumamos 5, 10, 15, reservamos 1, 6, 7 y 1, 8, 2, 85. Tenemos 285 grados y queremos completar los 360. Efectuamos la resta correspondiente. 5 a 10, 5, 9, 7, 75. Por lo tanto, sabemos que este ángulo mide 75. Si ese ángulo mide 75, ¿cierto? Podemos determinar este ángulo, ¿cierto? Que es 105 para llegar a 180. Bueno, ahí estamos entonces completando todo lo que es factible de completar. Seguimos, ¿no? Seguimos. Ya. ¿Qué más podemos hacer? Porque aquí lo que tengo, o lo que me dieron, fue de que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, sé que este ángulo, le voy a poner ahí una medida. Ese ángulo A con este ángulo A, ¿cierto? Miden lo mismo. Eso es lo que tenemos. Ya. Este valor 65, que está a la izquierda de esta paralela, va a tener a la izquierda de esta paralela el mismo valor, ¿ya? O sea, si este es 65, este ángulo que está acá mide 65, ¿ya? Eso es lo que yo he dicho de traslado de ángulo. No es precisamente eso, pero es como si este ángulo lo trasladáramos y lo corriéramos para acá. Está a la izquierda de la paralela, entonces aquí a la izquierda de la paralela se ubica en el mismo lugar y tiene la misma medida. Entonces eso nos permite determinar el valor de A, porque 105 más 100 más 65, ¿ya? Esta suma da 170. Entonces, si estos dos ángulos miden 170, el A tiene que medir 10 para completar los 180 que tienen que haber siempre en toda recta. El ángulo A mide 10 grados y por lo tanto, como aquí también es ángulo A, este también mide 10 grados. ¿Ya? Perfecto, ya tenemos eso. Podemos completar aquí el ángulo opuesto por el vértice. Este mide 75. Entonces tenemos un 75, un 10, ya tenemos 85. Para completar los 180 en el triángulo, ese ángulo X, entonces 85 para llegar a los 180 son 95 grados. Y ahí entonces determinamos la medida del ángulo X. Entonces ven ustedes que se va construyendo así paso a paso, ¿no? De acuerdo a todos los datos que uno tiene en la figura, y ahí va completando. Continuamos. ABCD cuadrilátero. Ya, ni dónde estuvo las letras, así que voy a tener que colocarlas. Se me pasó. Supongo que estaban en esa posición. Ya, ABCD cuadrilátero. Ya, cuadrilátero cualquiera. 4 lados, no me dice nada más. Alfa más beta 160.
la suma de estos dos es 160. Ese con ese suman 160. Y me preguntan cuánto suman X con Y. Esto podría ser un ejercicio o un buen desafío, con cierta dificultad. Veamos entonces qué podemos hacer, porque recuerden que nos dicen que es cuadrilátero nomás, no nos señala nada más como para decir, paralela, voy a trasladar, no tenemos ninguna información. Entonces, lo que sí yo puedo hacer es lo que he dicho siempre, que es lo primero que hay que hacer. ¿Qué cosa? Completar 180 grados. Después de colocar los datos en la figura, completar 180 grados. Si tengo alfa, sé que este ángulo va a medir 180 menos alfa. Y si este mide beta, este mide 180 menos beta. ¿Ya? Eso ya lo hemos trabajado antes, así que no hay problema para completar eso y tener los 4 ángulos interiores, donde X más Y más 180 menos beta más 180 menos alfa, la suma de los 4 ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es 360. Entonces, a ver, tenemos X más Y igual, porque eso me están pidiendo X más Y, por lo tanto dejo el X más Y y voy a pasar todo al otro lado, o sea, al otro lado va a quedar el 360 que ya estaba, este 180 negativo, este beta positivo, ese 180 negativo y ese alfa positivo. Entonces X más Y es menos 180 menos 180 menos 360 más 360, 0. Entonces nos quedó que X más Y es igual a beta más alfa. Pero beta más alfa o alfa más beta ya lo tenemos acá. Ese es el dato que nos dieron. O sea, X más Y es 160. Por lo tanto, X más Y suman lo mismo que alfa más beta. Miren, interesante, curioso también. Siguiente. 36. ABCD, paralelogramo, lados paralelos. Sabemos entonces que los lados opuestos son paralelos. Se nos van a formar aquí, por haber diagonales, se nos va a formar Z, ¿cierto? BE es bisectriz del ángulo ABC. Ahí está el ángulo ABC, este. BE es bisectriz. Entonces marco enseguida que estos dos ángulos son iguales. O sea, tienen la misma medida. Y nos preguntan por el ángulo BEDX. Ya, perfecto. A trabajar se ha hecho. Bueno, lo que le decía, apliquemos aquí esto de la paralela, la Z, si este mide 30, este mide 30. Listo. También podemos ocupar aquí, mira, este lado con este lado es paralelo, entonces aquí hay otra Z, mira, ahí, ¿se fijan? Ya, esa Z entonces la vamos a ocupar, que si este mide 50, ese también mide 50. Ya, eso es lo que pudimos partir haciendo en base a de que es un paralelogramo y que tenemos lados paralelos. El ángulo que, bueno, el ángulo que tenemos que determinar es ese, ¿cierto? Pero el ángulo que quedó dividido en dos partes iguales, podemos determinarlo porque tenemos aquí un ángulo de 30 y ahí un ángulo de 50, lo cual da 80, y para llegar a 180 faltarían 100. Y esos 100, porque es una bisectriz, va a quedar dividido en 50 y 50. ¿Ya? Y seguimos avanzando. Otro triángulo. Aquí tenemos 80. Aquí tenemos 50. Podríamos determinar el ángulo suplementario adyacente a X. ¿Cierto? Entonces, si sumamos estos tres ángulos, ya tenemos 130. O este ángulo más ese ángulo, mejor dicho. ¿Ya? Sumamos esos dos ángulos del triángulo y ahí ya tenemos 130. Para 180 faltan 50.
Y si ese mide 50, para 180 la X es 130. ¿Listo? Otro más. Bueno, yo supongo de que ustedes han seguido las sugerencias que yo les he dado en los videos anteriores. De que, por ejemplo, ahí está el ejercicio, ¿cierto? Bueno, anótenlo, háganlo y después le quitan la pausa y listo. Y pueden revisar para ver cómo anduvieron ustedes con el ejercicio. Así que es cosa poner pausa, copiarlo, hacerlo y después revisan y ven cómo anduvo la cosa. Sigamos entonces con el siguiente. 37. PQRS cuadrado. Ya. Obvio lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Marcar que todos los lados son iguales. Marcar todos los ángulos de los vértices, que sabemos que por ser un cuadrado son rectos. Me dice que PT es bisectriz. Ya, pero antes voy a seguir completando cosas con el cuadrado, porque aquí en el cuadrado tengo dibujado una diagonal. Y sabemos que la diagonal del cuadrado divide al ángulo en dos partes iguales, así que eso lo voy a colocar enseguida. 45, 45, 45 y 45. Ya, ahora termine con el cuadrado. El siguiente dato. PT es bisectriz del ángulo RPM, RPQ. RPQ, ahí está. Ese ángulo que mide 45, me dicen que PT es una bisectriz, o sea, lo divide al 45 en la mitad, 22,5, 22,5 grados, todo está en grados. Y ahora preguntan por el ángulo PTR. PTR. Y listo, y fácil, porque coloqué todos los datos, principalmente, ¿cierto?, los lados del cuadrado, pero también lo de la diagonal. Y entonces vean que X está dentro de este triángulo que tiene un ángulo que mide 45 y el otro que mide 22,5. Que si eso lo sumamos, entonces tenemos ahí 67,5 entre estos dos ángulos. ¿Cuánto falta para 180? Bueno, calculemos, restemos, mental o como quieran. 5, 10, 8 a 10, 2, 7, 8, 1 y 112,5. El ángulo X mide 112,5. Muy fácil. Si se colocan los datos, todo es fácil. El siguiente. ABCD es un trapecio. El trapecio, lados opuestos. Estos son lados opuestos que estoy marcando, paralelos. Obviamente los otros no lo son. Tenemos que alfa es a beta, es a gamma, es a delta, como 1 es a 2, es a 3, es a 4. Ya. Me parece que en el video anterior hicimos uno casi igual, similar. Entonces sabemos que alfa es múltiplo de 1, beta es múltiplo de 2, gamma múltiplo de 3 y delta múltiplo de 4. Entonces, y eso significa, si alfa es múltiplo de 1, 1 por k. Si beta es múltiplo de 2, 2 por k. 2 por algo, ¿cierto? Gamma, 3 por k y el otro 4 por k, el delta. Listo, ni un problema, porque ya tenemos los 4 ángulos interiores de este trapecio y todos en base a una misma letra, en base a K. Entonces sumamos 4 con 3, 7, 2, 9, 10. 10K es igual a 360, que es lo que suman los ángulos interiores de un trapecio. Entonces K es 360 dividido 10, que da 36. Y listo, ya sabemos que K es 36. Entonces me piden delta menos beta. Delta es 4K menos beta es 2K. 4K menos 2K son 2K. Pero K es 36 y 2 por 36, 72 grados. Listo. Ahí construimos entonces la resta que me estaban pidiendo. 72 grados. ABCD cuadrado. Ya. Entonces, enseguida, que los lados opuestos tienen la misma medida. Ahí está. Marcamos los 90 grados en cada uno de los vértices. No hay diagonales, así que
ahí ya tenemos las marcas necesarias que podemos hacer al inicio. Después nos dicen que DF es congruente o es igual con DC. DF, con DC. ¿Ya? Pero DC ya lo teníamos marcado con una rayita. ¿Ya? No puedo entonces variar eso y colocar esta con dos. ¿Ya? Si es una, esta también es una. Ya, perfecto. Después me dice que el ángulo FCB mide 20 grados. FCB 20. Y nos preguntan por el ángulo X. Listo. Ya tenemos toda la información correspondiente. Tenemos que si este ángulo mide 20, este tiene que medir 70 para completar los 90 que tiene en total ese ángulo recto. Si ese mide 70, se fijan que está aquí en un triángulo que es isósceles. Si este mide 70, este también mide 70. ¿Ya? 70 más 70 son 140. Completamos los 180 en el triángulo. Este mide 40 y este mide 50. ¿Ya? O sea, fui completando ahí todo lo que fue surgiendo. Bueno, pero me interesa determinar X y por lo tanto tengo que fijarme en los ángulos que están aquí alrededor de X, que está el 70, y este ángulo que no lo sabemos, pero no vamos a tener problema para determinarlo, porque vean que aquí tenemos 90, 90 y 20, ¿ya? En este cuadrilátero. 90 más 90 es 180, 180 más 20 200. 200 para llegar a 360 son 160. ¿Ya? Entonces ahí coloco el 160 que sumamos con el 200, con el 70 y llegamos a 230. Ya tenemos 230 entre la suma de estos dos. Recuerden que estos tres sumados tienen que darme en total 360. Entonces la X mide lo que falta para 360, que son 130 grados. Listo, determinado X. Seguimos avanzando. 40. ABCD es un trapecio isósceles. Trapecio, tenemos un par de lados paralelos, y como es isósceles, estos lados que no son paralelos son iguales, pero del momento que el trapecio es isósceles, ya eso nos agrega algo respecto a los ángulos. Los ángulos opuestos son iguales, estos ángulos opuestos de la base son iguales, pero también los otros ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. O sea, si este mide 4x, ahí también tenemos 4x. Por lo tanto, en total tenemos 4, 4, 8, 9, 10. 10x igual a 360 grados. Por lo tanto, x es, al dividirlo, 36 grados. Y nos preguntan por el ángulo DAB. DAB, que es justamente x. Resultado, 36. 41. RSTQ cuadrado. Ya sabemos lo que hay que hacer. Completar, ¿cierto?, todos los datos que se pueden obtener de un cuadrado, que son que todos los lados son iguales, que todos los ángulos son rectos, pero tenemos también una diagonal. Y sabemos que la diagonal divide al ángulo en dos ángulos iguales, 45, 45, y lo mismo ahí, 45 y 45. Vean toda la información que coloqué solamente leyendo que es un cuadrado. Después, RP es igual a RT. Son congruentes RP, todo este lado, con RT. ¿Ya? O sea, este con todo ese lado. Y nos preguntan por STP. STP. Ya, vamos a ocupar de inmediato que estos dos lados son iguales, ¿cierto? Porque ahí se nos forma un triángulo isósceles donde tenemos el ángulo del vértice que es 45. Entonces completamos lo que nos falta para llegar a 180. Bueno, 45 para 180 son 135. Pero ese 100, no, aquí. Pero ese 135 está dividido en dos ángulos que son iguales.
6 por 2, 12, a 13, 1, 15, 7, 7 por 2, 14, 15, 1, 67,5. Ya, sabemos entonces que 67,5 mide ese, 67,5 mide ese ángulo. Pero en total son 67,5 y ya tenemos una parte que es 45. Entonces lo que falta para 67,5 es lo que vale x, que es lo que nos están pidiendo. Y para llegar a 67,5, estos son 22,5 grados, que es lo que mide x. Listo, el 41. Seguimos. Vamos al ejercicio 42. ABC de trapecio, o sea, lados, un par de lados paralelos. CE bisectriz del ángulo BCD. CE es bisectriz del ángulo BCD. Marcamos entonces que estos ángulos son iguales. También DE es bisectriz del ángulo ADC. DE es bisectriz, entonces marco con dos rayitas ahora esos dos ángulos que son iguales. Y listo, esa es toda la información. Bueno, aparte de que aquí me dicen que estos ángulos están dados, este mide 60 y este mide 80. Empecemos a completar. Nos va a servir lo de las paralelas, ¿cierto? Porque si tenemos 60, esta medida sobre esta paralela, aquí extendemos el lado, sobre la otra paralela vamos a tener 60, 60, ¿cierto? Y lo mismo ocurre acá, si este mide 80, extiendo ahí al lado, este está sobre esa paralela, entonces ese también es 80. Y por lo tanto podemos completar lo que falta aquí para 180, 760, faltan 120, que va a quedar dividido en dos ángulos iguales, 60 y 60. Y aquí lo mismo, 80, faltan 100 para completar los 180, pero esos 100 están divididos en dos iguales, 50 y 50. Entonces, 60 más 50, 110, para llegar a 180, 70 grados. 43. ABCD rombo. Todos los lados iguales. Bueno, tenemos lados paralelos, ¿cierto? En el rombo recuerden que hay muchas cosas que se cumplen, ¿cierto? Se cumple, por ejemplo, que las diagonales se cortan aquí en forma perpendicular, ¿ya? Bueno, varias cosas más, pero aquí, por lo que nos están preguntando, con lo de la paralela ya va a ser, con lo que marcamos y la paralela ya va a ser suficiente, porque vean de que si ocupamos la paralela con la famosa z esa, entonces este ángulo alfa lo puedo colocar acá. Estos dos ángulos ahí, alfa, miden lo mismo. Y como ya marcamos que estos ángulos son rectos, porque esto es una propiedad, ¿cierto? En el rombo siempre las diagonales se cortan formando ángulos de 90, ángulos rectos, se cortan en forma perpendicular. Entonces, como tenemos 90, sabemos que la suma de alfa con beta va a ser los otros 90 que faltan para completar los 180 grados. Listo. No hubo necesidad de colocar más cosas. Con eso ya salió. Bueno, y vamos a los dos últimos. ABCDE pentágono regular. Ya, a ver. La palabra regular es para indicarme que este pentágono tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, ¿ya? Así que sabemos entonces que todos los lados tienen la misma medida. Y lo mismo ocurre con todos los ángulos interiores. Bueno, sería interesante saber ahora cuánto miden esos ángulos interiores para poder determinar lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Nos están pidiendo el ángulo alfa. Miren, una forma hay fórmulas, pero una forma de determinar el pentágono, el hexágono o el que nos den es hacer lo siguiente. Hagámoslo así para que aprendan a determinar esto. Desde el centro, recuerden que estamos trabajando con figuras que son regulares, desde el centro vamos a trazar entonces triángulos. O sea, no vamos a trazar líneas para formar triángulos,
Y entonces, por el hecho de ser regular, se nos va a dividir en 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. ¿Ya? 5 ángulos que son iguales. O sea, los 360 grados van a quedar divididos en 5. Si hacemos esa división, vamos a ver entonces que cada uno de ellos mide 72 grados. Entonces, pensemos que aquí en cada uno de estos ángulos tenemos 72 grados. ¿Ya? Si tenemos este ángulo, podríamos completar sin problema los ángulos que nos están faltando, porque aquí se nos forman triángulos isósceles. ¿Ya? Porque estamos con figura regular, todas estas líneas miden lo mismo. 72. ¿Cuánto falta para llegar a 180? 108. Y ese 108 está dividido entonces en dos ángulos iguales, y cada uno de ellos entonces mide 54. Por lo tanto, si yo eso que hice en ese triángulo lo hiciera en todos los triángulos, sabría entonces que todos esos ángulos que están en esa posición miden 54. ¿Ya? Bueno, pero si yo quiero el ángulo completo, ese ángulo ahí completo va a ser 54 más 54. Y entonces esa que da en total 108 grados, ¿ya? Esos 108 grados son los grados que se forman en cada uno de los vértices, ¿ya? Entonces sabemos que cada uno de estos ángulos interiores tiene de medida 108 grados. Ya, coloqué el 108 en esta posición. Como tengo que estos dos lados son iguales, lo que me falta, que serían 72 para completar 180, se van a dividir aquí en 36 y 36, porque tenemos un triángulo isósceles. Y sigo completando porque aquí en el vértice A también tengo que tener los 108 grados. En cada vértice hay 108. Entonces, si aquí tengo 36, completo con lo que me falta para 108. ¿Ya? Son 72 grados. Entonces coloco 72 grados. Y 72 más 72 son 144. 144 para llegar a 180, ¿cierto? Son 36 grados. Listo, ahí determinamos eso. Claro que lo determinamos haciendo, ¿cierto?, esto previo para saber cuánto mide cada ángulo interior de un pentágono. ¿Ya? Hay algunas personas que se lo aprenden, ¿cierto? Entonces saben que es 108 y se evitan todo este proceso que hicimos ahí. Bueno, pero si uno no lo sabe, lo puede determinar. El siguiente, me dicen que esa figura es un hexágono regular. Ya, o sea, estamos en la misma situación anterior, pero ahora están hablando de un hexágono. ¿Qué nos interesa entonces? Saber estas medidas, estos ángulos. ¿Ya? Y, como le decía anteriormente, algunos se saben esas medidas, lo aprendieron de memoria, ¿cierto? Ahora, si uno no lo sabe de memoria, entonces uno lo puede sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, algo por ahí. No se olviden que los triángulos que uno construye aquí parten desde el centro. Ese punto, desde ahí, coloco todos los triángulos. ¿Ya? Sabiendo que todas esas líneas que yo estoy trazando son todas iguales, todos los ángulos son iguales, todo, porque me dicen que es regular. Así que lo que vamos haciendo ahí, todo resulta igual. Ni un problema con eso. Ya, ¿en cuánto dividimos este ángulo que está en el centro? En 1, 2, 3, 4, 5, en 6. O sea, los 360 se dividieron en 6 ángulos. O sea, cada uno mide 60 grados. Y como cada uno mide 60, vamos a llegar a la siguiente conclusión de que como estos trazos que hicimos son todos iguales, si este es 60, los 120 que faltan se dividen en 60 y 60,
y llegamos a la sorpresa de que el triángulo entonces es equilátero. Todos los triángulos que se forman aquí en este hexágono regular son equiláteros. Y por lo tanto, si todos son equiláteros, hay puros 60, el ángulo de cada vértice mide 60 más 60, 120. O sea, aquí sabemos que este es 120. Bueno, y todos los ángulos que están en el vértice son 120. ¿Eh? Bueno, ahora trabajemos en la parte que nos interesa, donde está el ángulo alfa que nos están pidiendo. Sabemos que por ser regular, todos estos lados son iguales. Sabemos que este ángulo mide 120 y como es isósceles, los 60 que faltan se van a dividir en 30 y 30. ¿Ya? Aquí tenemos en total, ¿cierto?, 120, pero ya hay 30, entonces te mide 90. ¿Ya? Y sigo completando todo lo que pueda. Aquí nuevamente un triángulo isósceles, ¿ya?, que tenemos en total este ángulo que es 120, que los 60 que faltan se van a dividir en 30 y 30. ¿Ya? Esta figura me quedó pequeña, debería ser un poco más grande, pero bueno, 30 y 30. Y ahora ya puedo determinar alfa, porque tengo un 90, un 30, ahí, 90 más 30, 120, para llegar a 180, 60. Alfa es 60 grados. Ya, y ahí estamos listos con los 45 ejercicios de la parte de cálculo de ángulos, pero para cuadriláteros. ¿Ya? Estos dos últimos ejercicios, ¿cierto? Si no los conocían, si les costó un poco más, repásenlo, véanlo, hagan la figura más grande, porque en realidad me quedó chica esa figura. ¿Ya? Háganla más grande y trabajenla. ¿Ya? Esa es la forma de aprender. Bueno, y con esto terminamos entonces cuadriláteros, y el próximo video, ahí se nos pone muy interesante la cosa, porque empezamos a trabajar con ángulos en la circunferencia. ¿Ya? Y yo les voy a comentar enseguida algo que yo creo que lo voy a comentar igual cuando partamos con el video de circunferencia. Generalmente los ejercicios de circunferencia, para los alumnos significa una cosa muy compleja. ¿Ya? Yo lo he comprobado, pero montones de veces, donde he pasado la materia, he explicado los ejercicios, pero cuando llega el momento de trabajar la guía, cuando llega el momento de una evaluación, de una prueba, no pasa mucho. ¿Ya? Entonces, ante ese problema, yo investigué y traté de saber por qué los alumnos no pueden resolver los ejercicios cuando es de ángulos y de circunferencia. Y establecí unas conclusiones. ¿Ya? Y esas conclusiones yo se las voy a dar a conocer entonces cuando partamos con circunferencia. ¿Ya? Eso que yo concluí como de la investigación que hice hace de que si uno sigue esos pasos, le van a salir todos los ejercicios de circunferencia, se los garantizo. ¿Ya? Bueno, eso sí, para el próximo video. Quedamos hasta acá. Chao.